Hoy vamos a hablar de seguridad alimentaria, un tema crucial para la sociedad desde siempre. Y bueno, tengo aquí un panel verdaderamente excepcional para hacerlo. Voy a pedirle a mis compañeros en el panel que se presenten, empezando por Juan Baquer. Mi nombre es Juan Baquer, soy presidente de DuPont para América Latina y agradezco mucho la invitación a integrar este panel. Gracias a ti, Juan. Rodrigo. Soy Rodrigo Aguilera, soy analista y economista para México del Economist Intelligence Unit en Londres y nosotros nos encargamos de elaborar este índice. Así que gracias por tenerme aquí, gracias por DuPont, que ha sido nuestro socio. Doctor Rajaram. Mi nombre es Sanjay Rajaram. Mi interés principal es producción de granos básicos como trigo, maíz, etcétera, etcétera. Pues muy bien. Bueno, Rodrigo, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre el índice de Economist Intelligence Unit sobre seguridad alimentaria y dónde está México en este índice? Este ya es el quinto año en que elaboramos este índice, entonces es uno de nuestros índices más populares. ¿Qué es lo que mide el índice? El índice mide el estado de la seguridad alimentaria alrededor del mundo. Es un índice principalmente evaluativo y es un índice comparativo entre los 113 países que conforman este índice. México se ubica en el lugar 39 a nivel mundial, lo cual lo coloca en un ambiente de seguridad alimentaria bueno, más no entre el grupo de países de ambiente mejor, que son principalmente países de primer mundo, ¿no? Tenemos Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Australia y Singapur. Por otro lado, México con esta calificación de 68.1 le va considerablemente mejor que los países que están en el entorno más bajo, que son principalmente de África subsahara, pero también está Haití ahí, desgraciadamente un país latino que está entre los 5 peores. Si vemos ahora el ranking a nivel regional, México se encuentra en quinto lugar. Hago la aclaración que la diferencia entre el quinto lugar en que se encuentra México y algunos de los países que están arriba de nosotros, a los países arriba de nosotros, Chile, Argentina, Costa Rica y Uruguay, la diferencia, bueno, Chile que se encuentra en la categoría de los mejores países, pero la diferencia entre México y los 3 países inmediatamente arriba de nosotros es muy pequeña. Estamos hablando de una diferencia de punto 2 o punto 3 en el puntaje. El índice también mide principalmente mide 3 categorías. Uno es la asequibilidad, que es más que nada viendo la seguridad alimentaria desde la perspectiva de la demanda, o sea, indicadores como pobreza, redes de seguridad, ingreso. México ahí está en quinto lugar regional. Luego está la categoría de disponibilidad, que esto mide principalmente factores de demanda. México igual se ubica en quinto lugar. Y finalmente tenemos la categoría de calidad y seguridad, en que México brinca a tercero, entonces esa es la categoría en que a nosotros nos va mejor. Ahora, para ver un poco la evolución de México a través de los 5 años en que llevamos, en la siguiente diapositiva, por favor. Si pueden, sí. Bueno, en asequibilidad es la categoría donde México le va peor. ¿Por qué? Porque un indicador en esta categoría que tiene un peso muy fuerte es el ingreso. Y como México se está midiendo con países, con muchos países de primer mundo, entonces en este sentido le va un poco peor de lo que podría. En los otros 2 índices, México se mantiene ahí en un ranking entre 30 y 40 mundial. Si vemos, no sé si alcancen a ver ahí en los números, pero desde que se elaboró el índice, México ha mejorado levemente en cuanto a el puntaje, más no en el ranking, porque otros países han crecido a mayor ritmo. Y finalmente, nada más quisiera mencionar muy rápidamente los puntos donde México tiene fortalezas y donde tiene debilidades. Las principales fortalezas, si quieren ver la siguiente diapositiva, es que ya tiene una estructura, ya tiene una base de programas, de redes de financiamiento, de proyectos públicos existentes, como también ya un nivel de calidad, de estándares de nutrición, etcétera, que es muy importante, que se ponderan muy bien. Otros factores como por ejemplo pérdida de alimentos, que es muy importante, a México le va muy bien. Para mejorar son asuntos principalmente estructurales,
ingreso, por ejemplo, el asunto de corrupción, la inversión en investigación y desarrollo en agricultura, que es muy bajo y es muy bajo en muchos países. Yo creo que es un tema que al rato tocaremos, y otros aspectos como calidad nutricional, diversificación de dieta, que no le va tan mal, pero hay mucho espacio para mejora, y que si se dan estas mejoras incrementales, sabiendo que la diferencia con otros países latinos es tan poca, pues le da oportunidad a México a brincar en ese ranking. Yo quisiera preguntarle a Juan Baquer, ¿cuál es la visión de DuPont alrededor del tema de seguridad alimentaria? ¿Cómo son las estrategias de DuPont para ayudar a sus clientes agricultores a mejorar en esto, tanto como productores, familias, países? Creo, Manuel, que para entender la posición de DuPont vale la pena mirar la temática de seguridad alimentaria desde una perspectiva global, ¿no? Y si lo hacemos así, rápidamente vamos a concluir que es uno de los temas más importantes al cual debemos dedicar la atención. Y déjame ilustrarlo con 3 o 4 datos. Uno bastante conocido, todos sabemos que actualmente en el planeta viven unos 7.300 millones de habitantes, y que todos los días, no importa si son hábiles o feriados, se suman aproximadamente 60.000 personas más a esta casa común que es el planeta. Y esto va a seguir aproximadamente hasta mediados de siglo. Quiere decir que para el año 2050 vamos a ser entre 9.000 y 9.500 millones de personas. Eso ya es un dato que llama la atención. Va a haber que alimentar a muchas más cantidad de gente. Si a eso le sumamos el deseo de mejor alimentación, de más nutritiva, eso ya es un desafío. Ahora, si eso no nos convence, porque eso es más a largo plazo, miremos el corto plazo. Actualmente, en la actualidad, las estimaciones indican que 1 de cada 8 o 1 de cada 10 personas en el mundo se van a dormir todas las noches con hambre. Tenemos prácticamente algo más de un 10% de la población mundial que no tiene seguridad alimentaria. A la luz de eso, DuPont hace algunos años decidió enfocar parte de su estrategia como uno de los temas estratégicos, la seguridad alimentaria. DuPont es una empresa de más de 200 años que se dedica a utilizar la ciencia para proveer soluciones. Entonces dijimos, vamos a enfocarnos en eso, vamos a usar nuestra ciencia para intentar ayudar a solucionar los problemas alimenticios en el mundo, ¿no? Una de las herramientas que pusimos a disposición fue la elaboración de este índice de seguridad alimentaria, que nos parece que nos da elementos para trabajar, realmente entender cuáles son las áreas de foco. Este es un tema demasiado grande como para que lo pueda resolver una sola empresa, una sola persona o un solo país. Tenemos que trabajar en conjunto, los sectores públicos, privados, empresas, ONGs en esto, ¿no? Cabe anotar que el doctor Rajaram fue el segundo director de CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz del Trigo, después de su fundador, el doctor Norman Borlaug, que fue realmente un portento en la agricultura, el padre de la Revolución Verde. Cuéntenos, doctor Rajaram. Muchas gracias, Manuel. Yo quiero proyectar un poquito de futuro. Hay 2 cosas que es preocupantes. Primero es incremento de población de México, 113 millones hoy, posible en 35 años, va a ser 150 millones. No podemos parar, tenemos que aceptar. Y otro asunto es cambio de climas. Cambio de climas quiere decir que hoy día posible asunto climas más estable y va a ser muy inestable. Adentro de reconociendo estos 2 factores, hay muchos asuntos agrícolas que son muy importantes, necesitaría atención para futuros, especialmente biodiversidad que está disminuyendo, deforestación, salud de suelo, cómo vamos a internar los agrónomos o pequeño agricultor, etcétera, etcétera, hay mucho. Pero yo quiero tocar 2 asuntos nada más para hoy, que a mí viene más importante en términos corto, mediano y largo plazo que México tiene que manejar. Uno de estas es, yo me quiero ver que México sea autosuficiente en producción de maíz. Quizá mucho sorprende, mucha gente que quizá no,
México es madre de maíz. Aquí se nació maíz. Pero no es autosuficiente en varios aspectos. Y unas cifras. México cuenta con unas hectáreas de 8 millones de toneladas, con una productividad de 3 toneladas nada más. Promedio mundial es mucho arriba. México tiene que lograr 5 toneladas por hectáreas, que fácilmente puede hacerlo. Sin embargo, necesitamos cambio en estrategia política, cómo vamos a manejar los semillas, etcétera, etcétera. Va a ser muy, muy importante. México importa hoy día entre 10 y 11 millones de toneladas de maíz de otro país, especialmente los Estados Unidos, con un precio aproximado entre 1.6 billones a 2 billones de dólares anuales. No puedo ser muy correcto, hoy traté de calcular, entonces no me pongan mucho en esta. Sin embargo, México podía lograr, si con muy buena política, semilla mejorada, hasta una producción de 40 millones. Okay. Pero implica que los pequeños agricultores participen en este logro, con tecnología de semilla mejorada, especialmente híbridos, y con buenas prácticas. Hay varios modelos y no quiero mencionar, pero algún modelo que quería mencionarlo es de Masagro, que podemos llegar los pequeños agricultores. El segundo punto más importante para mí es en país cómo manejamos uso de agua. Yo creo que el uso de agua es no muy eficiente hoy día, tanto como en condición de riego y también en temporal. No hay mucha aplicación de goteos para eficiencia, etcétera, etcétera. Sabemos que pueda incrementar producción. No hay mayor parte de cosecha de agua de lluvias en área temporal. Yo creo que tenemos que ver adentro de mucha otra cosa, especialmente también quería mencionar salud de suelo. Salud de suelo especialmente está decrementando nivel de carbono en suelo, que es muy importante, es también madre de agricultura. La tecnología actual con la que funciona la agricultura, si pensamos una planeación de corto plazo en la agricultura, es a 30 años. En 2046 va a haber aquí 9.5 billones de personas. 9.500.000 millones de personas. Es una bestialidad de gente. Juan Baquer, ¿podemos alimentar a toda esa gente con las tecnologías actuales? Yo creo que sí, yo creo que podemos alimentar, o sea, la ciencia es una parte importantísima para encontrar la solución alimentar a toda esa gente, ¿no? Hoy ya existe tecnologías, de hecho, si miramos, que nos han permitido aumentar la productividad en gran medida, ¿no? Hay un dato también, Manuel, que me parece muy significativo, ¿no? Porque no se trata solamente de producir más, también se trata de desperdiciar menos. A mí siempre me sorprendió mucho el dato de que 1/3 de los alimentos que se producen se desperdician, no se llegan a consumir. Si nosotros conseguimos reducir eso significativamente, es un aumento de la productividad enorme. Nosotros, por ejemplo, algunas de nuestras unidades de negocio se dedican a reducir ese problema, por ejemplo, mejorando las condiciones de los empaques. Por ejemplo, con ingredientes que se introducen en los alimentos que permiten estirar la vida útil del alimento en la cadena, ¿no? O sea que no se trata solamente, es muy importante, lógicamente, producir más, pero también desperdiciar menos. Las tecnologías más recientes con las que hemos lidiado con los problemas ancestrales de la agricultura, las plagas bíblicas, ¿no? 7 años de buenas cosechas, 7 años de malas. Parece que al mundo se le ha olvidado eso, ¿no? Hemos gozado unos últimos 50 años de inusitada productividad agrícola, de crecimiento, de disponibilidad de la productividad agrícola. ¿Cómo se comparan esas tecnologías en términos de seguridad, de inocuidad, con lo que teníamos antes? Hay bastantes logros científicos en ciencia agrícola
para aplicación a nivel agricultores. Sin embargo, hay normativa de regla de gobiernos que no es uniformemente podemos lograr. Por ejemplo, todos los logros en biotecnología, especialmente en modificaciones, está bloqueado por una razón u otra, y hasta que no sea libremente estudiado bien y público bien informado, va a ser muy difícil. Sin embargo, yo también veo en otro aspecto, no quiero abrir este debate de modificación, pero adentro de tecnologías nuevas, concepto de híbridos, aplicación de híbridos en muchos cultivos ya no está ahí mucho difundido, especialmente con agricultores pequeños. Entonces necesitamos buscar manera o modelo en qué forma esta semilla mejorada, que no es modificada, podía llegar a los pequeños agricultores, que en lugar que ellos tengan 1 o 2 toneladas, que tenga 5 o 6 toneladas. Y yo no estoy bromeando, yo he hecho experimentos con nuevas semillas, logrando en Valle del Toluca entre 5 y 8 toneladas, depende de año, cuando la material es local, rinde solamente 1 tonelada. Entonces, me interesa mucho esa aplicación de híbridos como nueva tecnología. ¿Cómo deberían intervenir los gobiernos? ¿Cuál debería ser una intervención óptima? ¿Cómo hacemos que los gobiernos nos ayuden a mejorar la productividad del sector y no tanto a cubrir costos a través de subsidios que pues, tienen ciertas inercias, ¿no? Sí, no, la manera de plantear esta pregunta, creo yo, bueno, que muchas veces se plantea como si el gobierno debe intervenir más o menos, y creo que esa no es la manera de verlo, o sea, es la calidad de las intervenciones lo que realmente importa. Y hemos visto, bueno, el sector agrícola, creo que en términos amplios se justifica una cierta intervención de gobierno por 3 razones, porque es un sector que tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones de salud y tiene implicaciones ecológicas también. Sin embargo, a veces a los gobiernos se les pasa la mano, o a veces algunos gobiernos tal vez no tienen los recursos para intervenir de manera óptima. Entonces, enfocar este debate a más bien cuál es la calidad de estas intervenciones mediante una constante evaluación de estos programas, que si bien se da en México, hay institutos como el IMCO, otros think tanks, sociedad civil que evalúa estos proyectos o estos programas, pero también una autoevaluación del gobierno, ¿no? Que se vaya por los resultados y no simplemente irse por ejemplo, se gastó 10% más que el gobierno anterior. O sea, eso se tiene que reflejar ya en mejoras tangibles, cuantificables, ¿no? Tienes toda la razón, Rodrigo. Tratando de poner los puntos sobre las IES, el extensionismo agrícola que está haciendo el Estado mexicano en este momento es suficiente para que podamos llevar mayor calidad, mayor cantidad de alimentos a la población, doctor Rayaram. No, en realidad extensionismo pues ya parte del gobierno casi no existe. Hay organizaciones que con sus socios llevan la tecnología, semilla, etcétera, etcétera, pero no hay, se desapareció hace muchos años. Pero no quiere decir que hay que traer este sistema. Lo que los varios socios de agricultores mismos pueden emplear un agrónomo bien preparado para que se pueda llevar tecnología a sus socios. Sin embargo, no existe uniforme en todo el país, solamente existen ciertas áreas, especialmente agricultores más grandes. Los pequeños no tienen este acceso. Creo que ese es un punto en la agenda pendiente. Creo que es muy importante que el gobierno se convierta en este socio que ayude a difundir el conocimiento de cuáles son
las mejores tecnologías para que el campo pueda producir más. Y esto implica desde labranza de conservación y mejores prácticas para preservar el suelo, como comentó usted, hasta las semillas mejoradas, hasta el mejor manejo del agua, el mejor manejo del riego. Rodrigo, en ese sentido, la agricultura implica un gran esfuerzo para la sociedad. Es una actividad que demanda tierra, demanda capital, demanda trabajo, demanda recursos públicos. Tenemos que ponerle mucha atención porque no hemos encontrado otra manera de alimentar a la población si no es a través del sector primario. En este sentido, los precios actuales del sector, y quizás deberíamos ampliar, tenemos tiempo, desde el agua hasta el producto final, hacen sentido en el sistema económico. Realmente estamos pagando lo que tenemos que pagar por este producto que requiere un gran esfuerzo y que además es crucial para nuestra existencia. Pues ahí sí depende de cada producto, ¿no? Y una anécdota que les voy a contar es muy cercano a donde yo vivo en Londres, y en el Reino Unido la fruta que más se consume es el plátano. Y el plátano en el Reino Unido es baratísimo, absurdamente barato. O sea, un penco de plátano se consigue por menos de media libra. Esto se da porque hay una competencia enorme entre los supermercados británicos, pero uno piensa, no es posible que los productores de plátano, de donde provienen, ¿no? Principalmente África o Latinoamérica, estén realmente ganando lo suficiente con ese precio, ¿no? Porque el asunto de que un productor gane lo merecido no es solo un asunto moral, ¿no? Es un asunto de que con un ingreso justo puede invertir más en productividad de lo que pudiera si es un precio casi que no le da margen, ¿no? Entonces habría que ver también políticas de subsidio que pueden ser muy negativas, porque se tiene que representar el costo de los insumos en el producto, ¿no? En México tenemos una situación donde los costos de los insumos a veces son más caros de los que habría, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, sí también tiene que haber un reflejo de ese costo en los precios, y no nada más fijarse en que tenga que ser lo más bajo posible. Si pudieran ustedes resumir en una o dos frases las prioridades para los próximos 30 años, ¿cuáles serían estas? De manera que las autoridades tomen nota. Juan Baquer. Yo creo que estamos ante un desafío muy grande. Soy optimista, pero no soy un optimista necio. Creo que para tener éxito tenemos que trabajar muy seriamente. Y lo que espero es que podamos trabajar en cooperación, el sector público, el sector privado. Nosotros nos gusta, acuñamos un término que es el colaboratorio, aplicando la ciencia entre todos en conjunto, y creo que de esa manera vamos a conseguir resolver los temas que tenemos que resolver. Un foro como este lo celebro, creo que es poner este tema en la agenda, y el hecho que en el panel siguiente tengamos representantes del sector público también lo celebro. Creo que esas son las cosas que tenemos que hacer para tener el diálogo que precisamos. Es un colaboratorio. Rodrigo. Pues en una palabra, productividad, ¿no? Totalmente. O sea, no hay un caso de una situación donde aumente la productividad y haya un outcome negativo, ¿no? Y bueno, la política pública que se enfoque a estas mejoras de productividad. Creo que eso es absolutamente esencial, eso, y que las políticas públicas se evalúen de manera propia y en base a sus resultados. Para mí sería buscar un modelo para que llegue semillas mejoradas a agricultor, pequeño agricultor. Pues muy bien, tecnología, productividad, colaboración pública-privada, creo que ahí tenemos una buena agenda, y con esto pues damos cierre a esta parte. Rodrigo, todavía tenemos 2 minutos. 2 minutos. Quisiera, bueno, si pueden poner la última diapositiva, para invitar al público a que accedan a nuestra página de internet. Ahí está el vínculo, es foodsecurityindex.au.com. El índice es completamente gratis. En esa página existen muchos recursos, tanto el reporte anual como la metodología, qué tipos de datos se usan, etcétera. Y también pueden bajar en formato de Excel el modelo que usamos para construir el índice. Y el modelo es bastante interactivo, porque los indicadores, por ejemplo, tienen una ponderación ya establecida por un panel de expertos, pero el usuario también los puede cambiar a su medida. Entonces, los invito a que entren a la página, vean el modelo,
establezcan un contacto con nosotros. Estamos muy interesados en que año tras año recibamos comentarios, críticas, etcétera. Es una metodología transparente y que se va mejorando año tras año gracias a la colaboración de ustedes. Y bueno, cualquier otro, o sea, nos interesa saber también para qué usan este índice, si es que lo usan, y si les interesa colaborar con nosotros en proyectos relacionados con este índice, también estamos abiertos a eso. Entonces, muchas gracias por estar aquí y ojalá tengan la oportunidad de acceder al índice. Para platicarnos un poco de lo que se está haciendo en diferentes renglones, en diferentes sectores, pues nadie mejor que nuestros panelistas para contárnoslo, y le pido a José Eduardo Calzada Rovirosa, el titular de Zagarpa, que se presente, y después le pido que hagan lo mismo nuestros demás panelistas. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Primero, el orgullo, el honor de contar con tan distinguido panel. Muchas gracias a Milenio por esta invitación. Para nosotros es muy importante que pues mostrar historias de éxito y también de esfuerzo, y historias que han pasado por muchos problemas precisamente para poder haber sido exitosos. Ustedes en su ámbito conocen perfectamente bien cuáles son los retos que hay y cuáles son las trabas, en ocasiones gubernamentales, lo reconozco, para poder salir adelante, pero también cuáles son los apoyos a los que se pueden acceder y poder salir adelante. Entonces, pues para mí, en primera instancia, agradecerles mucho esta gran oportunidad. Muy bien. Guadalupe Latapí. Hace 15 años fundé Aires de Campo con la intención de generar un vínculo entre los pequeños productores y consumidores conscientes en la ciudad, que se preocupan por su salud familiar, por la biodiversidad, la protección del planeta y por la salud social. Otro ejemplo de agroindustria es, pues me acuerdo que en el 2005, cuando queríamos comercializar el aceite de coco, nos decían que eso no se vendía, ¿no? que eso era para el cuerpo, que no se comía. Y hoy está muy de moda y pues la demanda es mucho más grande que la oferta, por lo que nos hemos tomado la tarea de también desarrollar nuevos productores en Guerrero. También otro gran proyecto es pollo, que hemos ido creciendo las hectáreas de producción de sorgo orgánico. Y así tenemos muchos ejemplos de proyectos de éxito, y todo con el fin de pues, seguir creciendo el mercado orgánico mexicano. Excelente. Sí. Eduardo Orihuela. Yo soy productor de berries desde hace más de 25 años e iniciamos la exportación de zarzamora a Japón hace ya varias décadas. Y soy un convencido y un creyente de que el campo es la solución a muchos de los problemas de este país, que ahí donde está prácticamente nuestro código genético también está la respuesta a muchos de los problemas que actualmente tenemos. Presido la pequeña propiedad a nivel nacional, la CNPR, donde agrupamos a más de 2.5 millones de pequeños propietarios que hoy en día trabajan todos los días para llevar alimentos de calidad a las mesas de los mexicanos, y que generamos más del 70% de la producción nacional. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Miguel Gutiérrez, de Grupo Guzzi. Bueno, pues una pequeña membranza aquí de nuestra historia. Guzzi se debe a la disciplina y el amor al campo, obviamente a sueños que tiene uno a veces en su juventud, ¿no? Creo que se debe también a que hemos hecho las cosas diferentes. Empezamos primero comercializando ganado producido en pastos. Después lo llevamos a corrales de engorda. Posteriormente, ya con un poco de más volumen, empezamos el desarrollo industrial. Y así logramos, al pasar de los años, crear fuentes de trabajo en una zona necesitada. Nos hemos dado la tarea de crear una empresa de primer mundo. Se debe en parte al buen aprovechamiento de los apoyos que hemos recibido por parte del gobierno federal, estatal, como Zagarpa, la Secretaría de Economía, y obviamente bancos que nos han tenido confianza para darnos crédito. Y a las alianzas comerciales
Esto nos ha permitido desarrollar más rápido nuestro proyecto y penetrar con más fuerza en los mercados nacionales e internacionales y hacer un producto de clase mundial. Tengo la satisfacción de decir que el Grupo Guzzi, empresa 100% mexicana, ubicada en la Huasteca Potosina, ha llegado a ser una fuente de trabajo directa para 1,700 personas y para indirectos más de 8,000, en su mayoría del campo. Muy bien, muchas gracias. Mónica López. Soy Mónica López, soy directora y fundadora de Granja La Noria, producción de tilapia en el estado de Michoacán. La Noria inicia con un sueño de poder hacer algo en México, ¿no? Entonces, empiezo con 1000 tumbos donde no tengo ni el conocimiento ni las posibilidades, de repente muy limitado, ¿no? Después me rescata por ahí un apoyo del gobierno del estado, Zagarpa, una mezcla de recursos donde puedo ya producir más, llegar a 400 toneladas de 100 que producíamos, nos vamos a 400. Y bueno, pues de ahí sigue un gran sueño. Ahora, convertir a Michoacán en el primer productor nacional de tilapia. En este momento presido el Consejo Empresarial Nacional de Tilapia, a quienes les agradezco la confianza. Con ellos estamos trabajando por posicionar la tilapia mexicana de calidad. Un gran proyecto también que estamos invitando al gobierno federal, al estatal, para que nos apoyen a los diferentes estados. Estamos unidos 7 estados. En ellos todos los productores ya han pasado la curva de aprendizaje, los que estamos unidos aquí, y creo que juntos lo podemos lograr. ¿Qué tiene que hacer la Zagarpa para, digamos, por un lado, impulsar todo este gran potencial que existe en el país en términos de producción alimentaria y también de demostrarle a la gente, a los mexicanos, que se puede tener acceso fácil, económico a los nutrientes? Okay. A ver, primero, digamos, 2 conceptos que es importante separarlos o explicarlos por parte de un servidor. La seguridad alimentaria tiene que ver con el abasto de los alimentos a nuestra población. Ahí la FAO considera que México pasó de 19% de insuficiencia alimentaria a 5% en unos cuantos años, digamos en prácticamente 2 décadas. Y luego está el otro tema que es la soberanía alimentaria, y que para muchas personas, o es uno de los temas que más se debate, la soberanía alimentaria tiene que ver con que un país produzca lo que consume. Ningún país en esencia es completamente soberano. Por ejemplo, China es el gran productor de alimentos del mundo, pero importa 112,000 millones de dólares. Siendo el primer productor de alimentos del mundo, exporta 70,000, importa 112,000 millones de dólares. Estados Unidos sucede algo similar, es el segundo productor de alimentos del mundo, pero tiene importaciones importantes. Nada más de México el año pasado importó 22,000 millones de dólares. Entonces, ningún país es completamente soberano en cuanto a su consumo. Eso sería lo ideal. Claro. Lo ideal sería que produjéramos justamente lo que estamos consumiendo y que nos sobrara un poco más. Pero hoy los números y el balance del campo es muy positivo, o es el más positivo que hemos tenido por lo menos en los últimos 20 años. Este año vamos a llegar a los 30,000 millones de dólares de valor de exportaciones. Hoy tenemos una balanza superavitaria. Nuestro principal socio comercial en materia agropecuaria, como les mencionaba, es Estados Unidos, luego sigue Canadá, en fin, Unión Europea, Japón, China, estamos abriendo muchos otros mercados. Y hoy lo que tenemos que hacer, y yo lo he comentado de manera clara, es pasar de volumen a valor. Pasar de volumen a valor. Y bueno, pasando a lo que son realmente los productores, todos los que están en las parcelas, los que están esforzándose en sus pequeñas propiedades, sobre todo, que es de ahí viene la mayoría de nuestros alimentos. Eduardo, ¿qué se necesitaría para que estos productores, además de tener su propio abasto y comercialicen, empiecen a ser en realidad emprendedores, que empiecen a sembrar un mejor futuro para ellos y una beta importante de negocios para todos? Bueno, yo diría que hay mucha gente que actualmente ya son emprendedores y son empresarios importantes, sin importar la escala, un poco de lo que hablaba el secretario, la estructura, por ejemplo, productiva de las berries, más del 70% de los productores en México tienen menos de 3 hectáreas. Estamos hablando de pequeños productores realmente y que tienen ingresos
50 veces mayor por hectárea a quien establece cualquier grano. Esto te empieza a hablar justamente de esta transformación por el valor. Yo creo que hoy en México, un país muy heterogéneo, porque como lo decían en el panel pasado, no es lo mismo Nuevo León que Oaxaca, y no es lo mismo Michoacán que Veracruz, desde el ámbito cultural hasta la situación geográfica o las condiciones fitoclimáticas. Yo creo que lo que tenemos que hacer una gran apuesta es sobre los temas que cada día le llevan más dinero al productor. Y creo que ahí, como lo comentaba el secretario, hay ya mucha experiencia. Ya se decía, no tenemos que descubrir el hilo negro. Un tema central en esto, yo diría que hay dos piedras angulares. La primera es la organización. Necesitamos un sector más organizado y ahí asumimos la responsabilidad nosotros en la CNPR, y hay otras organizaciones que lo están haciendo muy bien, porque transferir conocimientos en el sector donde probablemente la asimetría es la más alta de todos, es un problema no solo del gobierno, de los productores, de la academia, de todos. Necesitamos organizaciones que permitan la transferencia y la difusión de conocimientos. Mucho de esto ejemplifica o se ilustra con el caso de Grupo Guzzi, ¿no? Uno de los principales productores de carne del país, que sin embargo, digamos que ha basado su productividad y su éxito en darle trabajo a la gente, digamos, en un ambiente, en un ámbito muy local. Los han preparado, los han capacitado y los han inclusive, les han inclusive enseñado a buscar trabajos en otros lados, ¿no? Y todo esto nació de un pequeño sueño que nos comentaba Miguel. Así es, Alejandro. Fíjate que, bueno, hemos consolidado una empresa, como ya les comenté. Ahora, para incluir a los pequeños propietarios, porque en el área de nosotros, pues, no se producen los berries, como la de mi amigo Eduardo. Allá se produce el maíz, el frijol, sorgo y pues los productos básicos, obviamente caña, naranja y pasto, son los principales, pero también se producen algo de agricultura. Y en el tema ganadero, estamos llevando un programa a cabo aquí con el señor secretario, con el gobernador de mi estado, Juan Manuel Carrera y Rafa Gamboa, de FIRA, para incursionar en llevar un programa de desarrollo de proveedores para todos esos pequeños propietarios que tienen de 5 a 20 hectáreas ahí en nuestra zona, poderlos jalar y hacerlos productivos, porque sí, efectivamente, como comentaban los del panel anterior, el doctor, sí hay bastante tierra que le falta eficientarla. Claro. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucha oportunidad de jalar a esos pequeños productores. Pero bueno, en esa labor estamos ahorita con el secretario, con mi gobernador y nosotros. Obviamente, esos productores, ya el siguiente paso, tenemos que ser los microempresarios para que sean dueños de sí mismos, que se quieran, que quieran a su familia. Si no, no podemos cambiar a México. Tengo entendido que la Zagarpa que encabeza va a tener una campaña, ¿no?, de mexicanos alimentando a los mexicanos. Una campaña muy amplia pues primero para mostrarle a México los productos que estamos elaborando. Segundo, la calidad de los productos. Tercero, los productores. Cuarto, las historias de éxito. Por ejemplo, ahorita lo que comentaba Guadalupe. Hoy somos el cuarto principal productor de alimentos orgánicos del mundo. Pero pasamos de 25,000 hectáreas hace unos cuantos años, 4 o 5 años, a 170,000 hectáreas. Mucho es labor de personas como Guadalupe que van directamente con los productores y les dicen, a ver, anímate a producir lo que yo necesito, vas a ganar 3 o 4 veces más. Claro. O por ejemplo, el ejercicio y el ejemplo de Miguel. Miguel es muy modesto, pero es uno de los 5 o 6 principales productores o más grandes productores de carne del mundo. Claro. Y nadie le regaló nada. Es el esfuerzo de Miguel y también de su hermano, porque también tiene un engorde de ganado muy importante ahí en la Huasteca Potosina. Pero lo que ha hecho a Miguel grande no es nada más la engorda de ganado. Es que poco a poquito construyó un rastro
Hoy uno de los principales productos que está vendiendo pues son los filetes que se van a los Estados Unidos, también le surte al mercado nacional, pero exporta muchísimo. Gran parte de, digamos, de la utilidad o de la ganancia de Eduardo tiene que ver con productos orgánicos, tiene que ver con las berries, tiene que ver con un buen empaque, que lleguen bien a sus mercados. Es decir, es la cadena de valor, no es solamente el producto, es la cadena de valor. Y a mí lo que me interesa mucho es que hoy las personas, miles y miles de personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es que contemplen, primero, que el campo es negocio. Segundo, que muchas personas que han producido cosas de manera tradicional, por lo menos el día de hoy, que reflexionen, porque hay muchos otros productos que les puede dar mayor valor por el mismo trabajo que están llevando a cabo. Yo les platicaba hace unos días un ejercicio, fuimos a visitar unos productores de maíz a Guerrero. A los productores de maíz yo les pedimos que cambiaran de maíz a sembrar agave, y les dije por qué. A esos productores les dimos hijuelos de agave, aproximadamente 270,000. Les dije, a ver, 1 hectárea de agave en 4 años te va a dar 600,000 pesos. En eso lo vas a poder vender. 1 hectárea de maíz probablemente te dé 2 o 3 toneladas si es de temporal, y cada tonelada vale 4,000 pesos. Claro. Entonces, la diferencia en precio es enorme. A eso nos referimos con pasar de cantidad a valor, de volumen a valor. Claro. Que reflexionemos qué es lo que está comprando el mundo para producirlo. Porque hay empresas que hoy te están comprando tu producto 5 años por anticipado. ¿Cómo se le puede cambiar el chip a los productores, ¿no? Como esto que decía el secretario, de que, bueno, pues yo voy a sembrar mi maíz porque siempre lo he sembrado, dependo de esto, pero bueno, tú con el ejemplo de las berries, el ejemplo de sembrar agave y producir agave, nos debería de preocupar en cierto modo que, bueno, ya no vamos, o asustar, que ya no vamos a sembrar tanto maíz, que lo tenemos que importar, pero por otro lado, a cambio, están estos productos de mayor valor agregado. Bueno, yo creo que lo más fácil es a través del éxito. La gente, por ejemplo, en Michoacán, que los 2 cultivos más importantes que tenemos hoy en día, el aguacate y las berries, pues surgen a partir de un gran esfuerzo institucional, hay que reconocerlo, pero también de ver que son casos de éxito. Los productores ven que el de al lado ya compró la camioneta nueva, que ha podido mejorar la casa que tiene, y en ese sentido dice, oye, yo también quiero entrarle a este mismo tema. Hoy en día creo que México tiene un prestigio muy relevante a nivel mundial. Y le quiero reconocer al secretario, hace algunas semanas nos invitó a un viaje a los países árabes, donde los productores estamos muy orgullosos de lo que sucedió. Primero, porque hubo mucho interés para muchos de los productos de México, y segundo, porque el reconocimiento a los estándares de calidad ya existe a nivel global. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos que hacer? Pues de forma específica, como lo decía el secretario, ir identificando áreas de oportunidad dependiendo las condiciones de cada región de este país. El desarrollo regional ya no es algo que esté sujeto a debate, es una realidad en el mundo. Y creo que tenemos que empujar los proyectos que hacen rentables a nuestros productores. Hoy el mejor mecanismo es con la frase que aquí se dice, México siembra éxito. Y en la medida que nuestros productores ven el éxito de cierto tipo de productos, sin duda alguna mudarán a ese tipo de producción. Y fuera de eso, bueno, pues cuidar el éxito que ya hemos tenido en otros ámbitos. Se ha venido fortaleciendo a través de acciones importantes los temas de trazabilidad, de inocuidad, y yo creo que ahí es donde México cada día puede ser un jugador más importante que genere confianza, que genere certeza a los distintos clientes que hay en todo el mundo. Mónica, de nuevo, nadar contra la corriente, hacer que la tilapia se consuma más en el país, es una gran fuente de proteínas, pero ¿qué retos enfrentas y cómo tendrías que aprovechar todas estas avenidas que se ofrecen desde el gobierno federal? Bueno, desde luego tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Por un lado es el tema que les compartía, el de posicionamiento de nuestra tilapia de calidad. Tenemos que empezar con campañas que nos permitan llegar a la ama de casa y decirle por qué debe consumir una tilapia producida en México, porque trae mayor frescura, trae más calidad. Entonces, por un lado es el posicionamiento, por el otro lado es la producción. En la producción pues estamos trabajando por avanzar, estamos muy echados para adelante. El grupo que nos hemos unido en el Consejo Empresarial
estamos buscando políticas públicas que nos permitan juntos llevar adelante la producción para poco a poco, de una manera gradual, irnos posicionando y que la importación vaya disminuyendo. Sé que es un reto bastante difícil, pero lo queremos hacer y tenemos las ganas. Eso es lo importante, creo. Claro. Eduardo, hay como una especie de elefante en la sala que está ahí, pero del que no se habla, que es el tema de la inseguridad. ¿Cómo se puede superar, digo, a partir de lo que representas y superando, claro, que también esos temas de la pulverización, de la propiedad y demás? ¿Cómo le hacen los agremiados para hacerlo y qué mensaje tienes tú? Bueno, el minifundio, el único mecanismo es a través de organización, como ya lo platicábamos. La seguridad es un problema real y pues el único mecanismo es generar fuentes de empleo e ingresos para que la gente también tenga alternativas. Es decir, yo soy un firme creyente que nadie es delincuente por voluntad propia. Tuvo que llevarlo a algunas condiciones a generar o entrar a esa actividad delictiva. Obviamente hay sociópatas y habrá problemas de ese tipo, pero un mecanismo es generar empleos y empleos bien remunerados. El campo tiene que ser precursor de que la gente tenga recursos, que la gente tenga dinero en el bolsillo para que no migre a otra actividad que puede ser perjudicial a la sociedad en general. Claro. Y déjame cerrar con una anécdota que me pasó hace unos días. Un amigo español me decía, oye, ¿tú sabes cuál es la actividad más aspiracional que hay en Europa? Yo le decía, no. Me dice, tenemos una estadística que dice que lo más aspiracional que tenemos los europeos es ser productor de uva en la Toscana. Me decía, yo no puedo entender por qué en México, un país tan bello, lleno de riquezas, lo más aspiracional no es tener un nogal en Chihuahua o ser productor de una finca de café en Chiapas o estar vinculado a los mangos en cualquiera de las zonas productoras, en Michoacán, en Veracruz. Actividades que son realmente hermosas, hay que creérnosla. Hay que creernos que ese tipo de actividades en México existen. Dos datos. Del valor total de las exportaciones mundiales de perecederos, México genera el 1.5 de todo el mundo. Y del total de las exportaciones de México, casi el 40% tienen que ver con el sector agroalimentario. Hay que creérnosla. Claro. En este país hay grandes productores que todos los días chambean y todos los días son parte de que tengamos productos exquisitos en nuestras mesas. Claro, sí. Secretario. Perdón, nada más me meto un poquito en el diálogo de Lalo, porque es decir, no es la pobreza la que genera la violencia, es la falta de esperanza la que genera violencia. Entonces hay que darle a nuestra gente alternativas viables, no importa el tamaño de la parcela, ya lo vimos ahorita, porque hay capacidad de asociación para hacer las cosas bien. Desde el gobierno tenemos que ser impulsores, pero necesitamos también la iniciativa privada para que participe con estas historias, platicando sus historias, invitando a los demás a participar. Yo creo que tú has hecho un excelente trabajo, Guadalupe, en darle a la gente alternativas que no existían. Claro. Quizá que no estaban en su radar, que no estaban pensando en ellas. Sí, la misión y visión de Aires de Campo para largo plazo es seguir abriendo el mercado orgánico mexicano con producción local y productos nacionales, ¿no? Que lo más sencillo sería importar, y a lo que nos interesa es justamente desarrollar y organizar a estos productores. Claro. Y cerrando ya un poco lo que comentaba Eduardo, estos comentarios que te hacían en España, ¿eso es factible, secretario? ¿Sembrar lo que uno quisiera o por qué no ver más allá y ver el mercado? ¿Qué se necesita sembrar en esta parcela? ¿Qué puedo sembrar aquí para detonar un negocio? Primero, historias de éxito, pero segundo, también nosotros como dependencia tenemos que poner tecnología en la mano de las personas. Por ejemplo, nada más como un ejemplo, la próxima semana vamos a lanzar 2 aplicaciones. Una aplicación que bajamos de nuestros teléfonos para que en el sitio en donde estás parado, en tu rancho, en tu granja, en tu parcela, la aplicación te dice qué sembrar, qué es lo más rentable, cuánto te paga el mercado, quiénes son tus proveedores, dónde puedes comprar fertilizante, ahí a kilómetros o a metros de donde estás produciendo. ¿Cómo se va a llamar la Esta se llama Zagarpa Produce. Y hay otra aplicación que se llama Zagarpa Mercados. Zagarpa Mercados trae una lista enorme de quién produce qué y una lista enorme de quién compra qué, para que no suceda el ejemplo
de nuestro amigo que produce papaya en Colima, que tiene que traer su producto acá a vender, sino que contacte a su potencial comprador o a sus potenciales compradores, inclusive cuando está sembrando, digamos, sus hectáreas, independientemente de lo que esté sembrando, que en ese momento localice a su comprador. Son cosas a veces muy sencillas, pero que hoy no las tenemos. Claro. Súper necesarias. Muy necesarias, muy importantes. Saber quién produce qué y quién compra qué. No, Una red no social, ¿no? Una red productores social de y compradores. Inclusive si tú tienes, pues no sé, 20 borregos, puedes tomarles una fotografía, la subes al chat de Zagarpa Mercados y ahí encuentras productores. Digo, cosas tan simples como esas, pero tenemos que llevar la tecnología al campo y con ello hacer finalmente lo que comentaba en un principio, que el productor gane más y el consumidor pague menos, claro, con la misma calidad. Muy bien. Pues ha sido un honor, un placer de estar con ustedes en este panel de México Siembra Éxitos, y creo que con estos ejemplos lo tenemos en boga. Muchísimas gracias. Por haber participado en el panel.